sobre la anamnesis o la historia clínica dermatológica. El médico le va a preguntar desde cuándo existe la lesión, cómo se comporta, cuándo comenzó y cómo comenzó, qué aspecto tenía inicialmente, dónde se localizó, si algún factor afecta, dónde cree que la contrajo. Va a ser también una historia familiar, profesional suya, si esto le pica, le duele, le quema, etcétera, etcétera. Pero hoy hablaremos de micosis, hongos o levaduras o mojos. Frecuentemente la candidiasis, ¿dónde se dan? Se da en la boca, en los genitales, en los pliegues y en las uñas. ¿Dónde se predispone más? En las personas que son obesas, de que los que tienen dentaduras flojas, la diabetes mellitus, enfermedad de Cushing, uremia, neoplasias malignas, exceso de antibióticos o exceso de esteroides y las defensas que la tienen sumamente bajas, el sistema inmunológico. Los hongos. La micosis o infección fúngica. Descripción: cualquier enfermedad ocasionada por un hongo. Un hongo que invade el tejido puede ocasionar una enfermedad que se limite a la piel o que se extienda al tejido, los huesos y los órganos, o que afecte a todo el cuerpo. La micosis se considera como una enfermedad infecciosa que afecta a los tejidos de la piel causada por la presencia de los hongos. Esto suele crecer en zonas del cuerpo en las que se puede acumular humedad, como el área inguinal, los genitales, uñas de manos y pies, cuero cabelludo, entre otros. Estas infecciones pueden ser sistémicas, que es cuando afectan a los tejidos internos del organismo, como los pulmones, intestinos, etc. Otras, mucho más comunes y menos graves, son las micosis superficiales, que se localizan en el pelo, las uñas, la piel o mucosas. Su transmisión por contacto con personas o animales infectados o con objetos utilizados por ellos. La mayoría de estas micosis producen picor, a veces muy intensos, pero algunas pasan desapercibidos y solo se detectan por pequeñas manchas de la piel. Entre las micosis superficiales cabe destacar las tiñas causadas por dermatofitos, que puede afectar a diferentes partes del cuerpo y provocar las erupciones en la piel. La tiña muy frecuente es la tiña pedis o pie de atleta, que produce el enrojecimiento, vesículas y grietas en la zona entre los dedos de los pies, pudiendo extenderse por toda la superficie plantar. Otro tipo de micosis superficial es la pityriasis versicolor, que afecta fundamentalmente a la piel del tronco y la espalda y se caracteriza por la aparición de placas escamosas redondeadas que pueden dar lugar a lesiones de gran tamaño con hipo o hiperpigmentación. Por lo general es asintomática y empeora con el calor. Las micosis en las uñas o unimicosis de las manos y de los pies pueden causar pérdida de la cutícula y destrucción de la uña. También son muy comunes la candidiasis causada por levaduras, la candidiasis vulvovaginal, que provoca aumento de la secreción y picor intenso que se agrava en la micción o el coito. La candidiasis bucal, denominada Mugget, que presenta placas que se desprenden fácilmente al rascar. La candidiasis cutánea, que se presenta en pliegues de la piel como en la zona axilar o la inguinal. Todo también puede estar debajo de las mamas o entre los glúteos. Se las conoce. Queilitis angular cuando son en los labios o en la boca, el muguet. Cuando es en el paladar, candidiasis oral. En la zona íntima de la mujer, vulvovaginitis. En la del hombre, balanitis. En los pliegues de cualquiera de los lugares que tenemos, se llama intértrigos. Pero también hay con el nombre de pityriasis versicolor.
Ahora, ¿qué son las tiñas? Las tiñas derivan de un significado que se lo cogió antiguamente de la polilla del insecto, más es un dermatofito que suele originarse en el suelo, conocido como geófilos, en los animales como zoófilos o en los huéspedes humanos como los antropófilos. Realizada la historia clínica, el médico analiza si es una mácula plana hasta de 1 centímetro, piense en léntigo solar. Si es una pápula de elevación palpable hasta 1 centímetro, molusco contagioso. Si son máculas hipopigmentadas que varían en tamaño, pityriasis versicolor. Si son máculas y pápulas con escamas, en queratosis solar. Si son nódulos con masa palpable de tamaño superior a 1 centímetro, por alergia o hiperlipemia. Si hay pápulas negras, melanoma maligno. Si hay pápulas moradas, eglique plano. Si hay manchas de lesión plana de diámetro superior, es decir, una gran mácula, piensa en una mancha del tipo de lesiones. Si es una placa de lesión ligeramente elevada superior a 1 centímetro, se forman por los granulomas o psoriasis. Las pústulas de elevación elevada inferior a 0,5 centímetros puede ser por una infección o falta de elementos de defensas. Si hay una vesícula que es una elevación elevada a 0,5 centímetros y contienen un líquido, o una ampolla que se llama bula superior a 0,5 centímetros, o un jabón, tumefacción transitoria rosada rojiza que puede tener diversas formas, o teleangiestasias, dilataciones capilares. También empieza a pensar lesiones secundarias como costras, escoriaciones, liquenificaciones, necrosis, cicatrices, etcétera, etcétera. Los tratamientos que se dan son locales o los tratamientos sistémicos, como a base, por ejemplo, de la gliciofulvina, pero carece de eficacia contra el cándida y la pityriasis versicolor. O el ketoconazole, que es la alternativa cuando hay problemas con la gliciofulvina de sensibilidad o contraindicado. El itraconazol, que está activa contra el cándida y la pityriasis versicolor e incluso la tiña. La terfinafina, que actúa más con los dermatofitos, y esto también contra el cándida albicans. Y entre los últimos que tenemos nosotros, el fluconazol. Tenemos que tener en cuenta que la piel se regenera en un periodo de 4 semanas y a veces hasta 6 semanas de acuerdo a nuestra edad. Los hongos también, cuando se toman estas medicinas, generalmente es de 2 semanas hasta 6 semanas. Y cuando es incluso de uñas o zonas bien difíciles de atacar, demora hasta 4 o 6 meses. Cuando el paciente abandona el tratamiento y cree que ya está curado, no solamente llegó a la dermis, sino al tejido subcutáneo, o sea, mucho más profundo. Y por ende, hasta que se renova, posiblemente ya traiga los hongos o los dermatofitos, los mojos o las levaduras, y lógicamente hay una recaída. Si también no se hizo la limpieza de las zonas donde frecuenta la persona, la ropa inclusive, o los cepillos, los sombreros o las almohadas no son desinfectadas, o los zapatos, los tenis que ya tienen los mojos, levaduras o los hongos, difícilmente el tratamiento va a ser un éxito, porque va a darse una tras otra el mismo ciclo. O los lugares húmedos donde nosotros vamos, o lugares que están sospechosos, que ya tienen zonas que nosotros vemos verdosos o amarillentos. Igual manera, cuando cogemos ciertas sustancias
que consideramos que ya está con hongos, o sea, podrido. Consejos. Después del baño o cuando se ha sudado mucho, hay que secarse muy bien el cuerpo y ser especialmente cuidadoso con los pies y los pliegues cutáneos. Se debe evitar andar descalzo en lugares públicos y húmedos, como las piscinas y los gimnasios, pues pueden ser una importante fuente de contagio de hongos en los pies. Se debe evitar usar toallas, zapatos o ropa de otras personas. Es conveniente el uso de calcetines, de algodón y de zapatos que permitan la transpiración y eviten una sudoración excesiva del pie. Las prendas de fibras sintéticas muy ajustadas pueden provocar la aparición de micosis en los pliegues del cuerpo y en las áreas genitales externas. Y hay que seguir el tratamiento todo en el tiempo que se indica.